Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Leamos todos el último versículo. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Amén. Pastor, por favor, si oras. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te damos gracias por la dulzura con que nos has atraído a ti y esta mañana nos has permitido llegar a este santo lugar para estar en tu santa presencia. Nos disponemos a escuchar tu palabra ahora y nos despojamos de toda vanidad, de todo orgullo. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde para escucharte, para atesorar tu palabra, para ponerla en práctica. Así es. Hoy te pedimos, Señor, glorifícate en este lugar para que tu palabra permanezca así como lo ha hecho por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos, por favor. He venido durante los últimos domingos, mis amados hermanos, cada 15 días, compartiendo el tema acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Y aunque este es un asunto que todos los cristianos, o por lo menos la mayoría, deberíamos tenerlo claro y deberíamos ya haberlo escuchado una y mil veces, como es que el Señor Jesús murió, que el Señor Jesús resucitó, que el Señor está sentado en majestad y que viene por segunda vez. Esa es una de las cosas claras que debe fortalecer la iglesia del Señor, debe fortalecer la fe de la iglesia del Señor.
aunque hay otros pueblos, como el pueblo judío, que fue el destinatario original de esta palabra. Ustedes, los que conocen las Escrituras, se dan cuenta que Dios llamó a hombres durante un periodo de unos 1500 años y les inspiró esta escritura que ahora tenemos. La palabra del Señor es inspirada por Dios. Y no en vano el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias. Sin embargo, el pueblo judío rechazó al Señor. Y lo rechazó porque ellos estaban esperando un Mesías y lo siguen esperando, pero que venga con mucha fuerza, con mucho ejército, que venga con todo el poderío que identifica a un libertador para libertarlos del yugo en el que para ese momento estaban bajo su dominio como el Imperio Romano. Cuando a ellos se les aparece un niño nacido de una mujer, nacido en un abrevadero, nacido en circunstancias muy complejas, ninguna de ellas dignas de un rey o de un Mesías, ellos no recibieron al Señor Jesús. Y el apóstol Juan, escribiendo su evangelio en sus inicios, dice: a lo suyo vino, o sea, a su tierra, a sus paisanos, a sus coterráneos, pero los suyos, o sea, sus paisanos, sus coterráneos, no lo recibieron. Y en ese momento Dios está activando una llave que solamente maneja Él para abrir la puerta, y que la puerta de la salvación, para que entre todo el pueblo gentil que quiera recibirlo a Él. Porque dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la dignidad o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y todo el que recibió al Señor Jesús, fue en Él derramada su gracia, y su amor fue derramado también en sus corazones. Pero algunos han sobresalido a los ojos del Señor, y Él, como al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Santiago y a otros y a muchos otros hombres y mujeres en el curso de la historia, los llamó para que le sirvieran. Para ese momento, en sus inicios, Él establece un ministerio que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por eso es que hoy tenemos pastores predicando la palabra del Señor. Es un oficio muy cuestionado. Es un oficio que, aunque tiene una alta dignidad, no todos la lucen, como es el propósito del Señor, que luzcamos esa dignidad a la cual nos ha llamado para que seamos pastores. Como les decía, en los domingos anteriores, en la primera parte de Resucitado, les compartía que si aplicamos la verdad de la resurrección a nuestra vida, entonces como resultado debe darse que debemos revelar una esperanza viva y no poner nuestra esperanza en un mundo que todos los días se está muriendo, un mundo agonizante, un mundo moribundo. ¿Ustedes qué creen que cómo está el mundo hoy, hermanos? ¿Ustedes no notan un ambiente de tinieblas todos los días más denso, avanzando y atacando aún a la misma iglesia? El profeta Isaías denunció hace más de 2800 años acerca de la era del progresismo. El progresismo ya estaba denunciado por parte de Dios que iba a llegar,
Y llegó, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 5, ay del que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, a lo amargo le dice dulce y a lo dulce le dice amargo. Eso es invertir los valores, que eso es lo que está pasando hoy. Me decía una hermana esta mañana, a uno cuando estaba pequeño, y eso lo vivimos todos, bastaba con que nuestros papás nos hicieran una fruncida de ceño y ya uno acataba, y posiblemente se había hecho acreedor a un premio mayor, a una pela. Hoy no, hoy se le está haciendo o se le está enseñando al muchachito que mientras más rebelde sea, mucho más importante es. Entonces se opone a Dios, se opone a los papás, se opone a la palabra de Dios, se opone a sus profesores, si ya está trabajando se opone a sus jefes, a sus maestros, si tiene una empresa, también está siendo un tirano y yo hago lo que a mí me da. Lo dijeron ustedes. ¿Ustedes creen que vale la pena que pongamos la esperanza en un mundo que está moribundo? ¿Aló, hermano? Le estoy preguntando. Hay una respuesta lógica, no. ¿En quién debemos poner la esperanza en esta mañana y siempre? En el Señor Jesucristo. En la segunda parte les compartía que sobre la base de la resurrección, y esta verdad la debemos divulgar, es que las verdaderas riquezas están en Cristo Jesús, no en el mundo terrenal. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Aquí, en esta mañana, me permito compartirles que si somos conscientes, hermanos, es que esto es una gran realidad, de que Jesucristo ha resucitado, debemos poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús. ¿Cuántos confían en Él? ¿Cuántos confían en Él? Dígale al que tiene a su lado, deja tu futuro en las manos del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesús. No desconfíes, porque Jesús es fiel para cumplir sus promesas. Y conversemos un poco, hermanos. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? ¿Están alegres hoy? Hermanos, Cristo vive. Y Él ha hecho promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? El que diga que no ha recibido promesas de parte de Dios es porque no se ha acercado a estudiar este sagrado libro, porque todas las promesas, como dice el apóstol Pablo, son en Él sí y en Él amén. Ese texto hay que saberlo citar, porque algunos dicen que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. No, son en Él sí y en Él amén. O sea que si las promesas están dadas en Cristo Jesús, estas son indeclinables, porque el Señor es responsable para prometer, el Señor es responsable para cumplir, el Señor exige de nosotros responsabilidad para que aceptemos esas promesas. Y vamos nuevamente a lo que dice el apóstol Pedro, versículos 4 y 5. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. O sea, nuestras riquezas están reservadas para nosotros en el cielo, no en un mundo moribundo. Diga, el mundo está moribundo. Y viene la grata noticia para hoy de uno de los resultados que se produce en nosotros derivado de la resurrección del Señor Jesús. Mire cómo dice el versículo 5.
a quienes el poder de Dios protege. ¿A quiénes? A aquellos cuya herencia está reservada en el cielo. Y por eso les pregunté, ¿cuántos tienen su herencia reservada en el cielo? ¿Cuántos tienen su herencia reservada en el cielo? Hablo con ustedes, los que dijeron amén, y habla la palabra, a quienes el poder de Dios, escuchen bien, que en el hebreo es el Señor Sebaot, o sea, el Señor de los ejércitos, el Señor invulnerable, el Señor infranqueable, el Señor que todo lo puede, el Señor que está por encima de todo, el creador del universo, el que lo hizo a usted y me hizo a mí, el que lo conoce a usted y me conoce a mí, el que manda ángeles a nuestro alrededor para que nos cuiden, el Señor que nos protege. Este Señor es del cual estoy hablando en esta mañana y que está resucitado, porque el poder de Él, o sea, esa actitud, esa virtud invulnerable de Él, porque Él es invulnerable, los protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? No son los que la gente está pensando, que dice que el mundo se va a acabar algún día. No, los últimos tiempos empezaron cuando el Señor Jesús nació en un abrevadero en Belén. Venido el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Estos textos usted los puede tomar al margen porque no están en el bosquejo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. A partir de ahí, usted ve que las Escrituras y todos los hombres de Dios empezaron a hablar del final de los tiempos. O sea que llevamos ¿cuántos años viviendo el final de los tiempos? Aproximadamente. Llevamos aproximadamente 2000 y algo más de años. Y el apóstol Juan, de una manera mucho más pragmática, él lo reduce a una hora. Y él dice que estamos viviendo la hora final. A usted anteriormente le decían de una hora, tienes que esperar una hora. Y uno decía, en una hora yo puedo hacer muchas cosas. Y atendía a otros compromisos. Esta semana en la atención de mis asuntos médicos he aprendido lo que es ser paciente. Por eso ella dice los pacientes, porque es que paciente viene de paciencia. Llegué muy tieso y muy majo a mi cita que era a las 3:30 para un electrocardiograma. Llegué faltando 10 para las 3. Pero tenía cita con el cardiólogo a las 4:30. Yo veía que el reloj pasaba y fui al puesto de enfermería y le dije, señorita, usted sabe que yo tengo una cita con el cardiólogo. Y me dice, sí, don Nicolás, pero creo que le va a tocar esperar por ahí unos 40 minuticos más. Yo fui y le dije a Marlene, o sea, no le dije nada a la niña, pero se me salió el Ocampo. ¿A algunos se les sale el apellido? ¿A ustedes se les sale el apellido? ¿O es el pastor el único pecador que hay aquí? ¿Ah? Le dije a Marlene, voy a cancelar todo esto y los hago a ellos responsables de lo que pase con mi salud. Y ella tan linda, tan querida, tan amable, citica, al que se tiene que soportar todo el tiempo. Me dice, mi hijo, tenga calma. Y yo pensaba tener calma cuando yo sé lo que es un electro. ¿A quiénes les han hecho electro aquí? Eso le enredan a uno cables por toda parte. Mientras le ponen a uno eso, mientras ven los resultados, mientras uno oye el pitico, y es inevitable que uno piense que en ese momento uno está pasando como por ese periodo de tiempo en el que están contando los segundos, porque eso es pip, pip, pip,
Y uno dice, ¿qué tal que eso hiciera así? ¡Pi! ¿Ah? A volar. Y ahí se terminó la paciencia, amigo. Ahí se terminó la paciencia. Nos vamos para el otro lado. Nos vamos para la patria celestial, para el país de Dios. Y uno dice, 1 hora. ¿A cuánto les está rindiendo 1 hora hoy? 1 hora. Un niño se me acercó ahora aquí y me dijo, pastor, anoche dormí con 2 cobijas. Yo dije, sí, tico. Cito el niño. 2 cobijas. Yo creo que yo no soy el único que tengo calor, no. ¿Cierto que no? Y hoy tengo un dolor de cabeza. Y yo le dije, es lo menos que te puede estar pasando. Pero la noche se me hizo cortica, me dijo el niño. Otra hermana me decía, pastor, si alguna noche es larga es cuando está haciendo calor. Uno a las 9 de la noche despertó y ya cree que es la 1 y mira uno el reloj, las 9 de la noche. Vuelve y se voltea, da una vuelta, mira, las 12 de la noche. ¿A ustedes les ha pasado así, hermanos? Muy bien. ¿Estamos en verano? ¿Estamos en verano? Hermanos, estamos en la hora final. O sea que el Señor Jesús viene de un momento para otro. Porque para Él un año, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Jesús viene y viene con poder a arrebatar a su iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, hermanos, esa salvación la estamos disfrutando, somos seguros de ellas, pero se va a consumar en el momento que el Señor Jesús regrese a arrebatar su iglesia. Ahí podemos decir, si nos fuimos con el Señor, ganamos, somos salvos. ¿Ha notado usted que cuando uno tiene como una incertidumbre, uno está dudando en la vida de algo, tiene un proyecto, me van a dar el trabajo, sí me lo irán a dar, que traiga este requisito, que no lo ha cumplido, que por favor rápido este documento, uno dice, ese empleo está como medio embolatado, pero cuando ya uno le dicen, fuiste aprobado, uno dice, ¿cuántos quieren oír de parte de Dios que son aprobados? Entonces, esta verdad de que somos protegidos por el poder de Dios depende qué tan presente tengamos si Jesús resucitó o no resucitó. Si creemos que Él resucitó, estamos seguros de que Él nos está protegiendo hoy. Si creemos que Él no ha resucitado, o si no creemos que Él ha resucitado, hermanos, vamos para el mundo nuevamente para que nos encontremos con un poco de cadáveres a quienes los está esperando la sepultura, si no se arrepienten y si no vienen a aquel que es el dador de la vida, que es Cristo Jesús, y Él ya lo mostró, que Él está vivo porque Él resucitó por el poder de Dios. Ahora, usted me dice, el Señor Jesús resucitó hace 2000 años aproximadamente, y eso es cierto, pero yo quiero decirle que lo que la resurrección de Cristo el Señor demuestra o demostró en el pasado, que es la capacidad de Dios de que tiene el poder para resucitarnos, también la resurrección del Señor Jesús demuestra de que nuestro futuro en Él es cierto y que está seguro. Observe bien estas palabras. Vamos a la primera parte del versículo 5. A quienes el poder de Dios protege. Diga conmigo, bien fuerte, a quienes el poder de Dios protege. Entonces usted, si lo cree, va a decir conmigo,
Este asunto es conmigo. Hermanos, estamos bajo el vigilante cuidado, bajo el absoluto cuidado del Señor Todopoderoso. Tenemos una reservación en el cielo. ¿Cuándo hizo usted esa llamada a hacer esa reservación en el cielo? En el momento en el que creyó y sigue fiel y obediente al Señor Jesús. En ese momento su reservación quedó activada en el cielo. Y les doy una noticia: esa reservación no te la van a cambiar de hora, no te van a cambiar de lugar, no te la van a embolatar. Esa reservación nadie puede destruirla, nadie puede borrarla, nadie puede contaminarla. Nadie puede disminuirla, nadie puede desplazarla. Es tu reservación, la habitación, la suite está en el nuevo cielo y en la nueva tierra que el Señor tiene reservados para ti. ¿Quiénes tienen caja fuerte en su casa? Yo creo que con esta situación andamos así. Algunos en la iglesia ya vienen es con el puño arriba y dicen: no, lo que tengo lo tengo reservado para mí. Los pastores y la iglesia que no. La caja fuerte ya está aquí, porque ya es tan poco lo que algunos tienen. ¿O están enriquecidos, hermanos? ¿Acaso no están enriquecidos? Alabado sea el Señor. Pero pase lo que pase aquí, les digo, mis amados hermanos, nuestro futuro está en la caja fuerte de Dios en el cielo. Está bajo llave, y esa llave solamente la maneja el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. El único que conoce la clave donde está reservado su futuro es el Señor Jesús, y ya vimos que Él es invulnerable. Dígale al que tiene a su lado: hermano, dígale, hermano o hermana, estoy protegido por el sistema de seguridad más eficiente que existe. ¿Cuál es? El poder de Dios. Amén. Amén. Si obedecemos a Dios, si confiamos en Él, si somos fieles a Él, si somos leales a Él, también podemos estar seguros de la salvación que Él nos dio. A veces creemos que la salvación es una esquela que el Señor mandó y que nosotros la podemos a lo sumo guardar en el bolsillo. ¿Ha visto cuando a uno le mandan una nota y uno la guardó en el bolsillo y de pronto y viene la señora, viene la esposa y le dice a uno: mijo, ¿qué tenías en el bolsillo de la camisa? Y uno dice: ay, es que apenas salió la camisa lavada, mira todos estos papelitos, se deshicieron. No, hermanos, la salvación y la protección del Señor están muy bien guardadas por aquel que nos puede garantizar que está segura. O sea que si obedecemos al Señor y vivimos fieles a Él y confiados en Él, también podemos estar seguros de lo que nos escribe el apóstol Juan y que nos dice acerca del Señor Jesucristo en el capítulo 10, versículo 27 y siguientes de su evangelio. Mire cómo dice: mis ovejas, ojo pues, es que esto no es por leerlo, y estoy pausado hoy porque yo quiero que usted entienda que usted es oveja del Señor Jesús. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Y cómo nos habla el Señor a nosotros?
Nos dice que pequemos, nos dice que seamos rebeldes, nos está enseñando a que violemos la santa ley de Él. ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor? Nos está hablando que seamos fieles a Él, que obedezcamos y que confiemos en Él, y muchas otras cosas más. Nos habla de la ubicuidad de Él, que Él lo llena todo, que Él lo puede todo, que Él lo sabe todo, que Él es la autoridad sobre todo, que a Él es digno, o que Él es digno de ser temido. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es una relación de amor. Yo les doy ¿qué? Vida eterna. Cuidado con los predicadores que les están anunciando que el mundo es aquí. Ese evangelio es del diablo. La vida, ¿qué tal vivir la vida eterna aquí, hermanos? Y sigue diciendo: y nunca perecerán, ni nadie, refiriéndose al anticristo y a Satanás, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, gloria a Él, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Por qué? Porque Él está como poderoso gigante rodeándonos a nosotros y protegiéndonos. Y cada vez que uno piensa en todo esto, dice: hay que vivir en santidad. ¿Quién no tiene lucha con el pecado aquí? Díganme, ¿quién no tiene tentaciones aquí? Díganme, ¿quién no ha pasado por luchas aquí? Díganme, ¿quién no ha oído cositas que le entran por aquí de parte del enemigo y que entran dulcecitas, sutiles, cero nocivas, pero que cuando ya te atrapó el enemigo, te tiene con sus garras listas para hacer lo que él sabe hacer? ¿Sabe qué es lo que sabe hacer el enemigo? Matar, hurtar y destruir. Pero si obedecemos a Dios, que nos tiene el futuro asegurado, en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. O sea, en otras palabras, cualquiera que sea capaz de quitarnos la salvación tendría que ser más grande que Dios, tendría que ser más poderoso que Dios, tendría que ser más soberano que Dios. Y si apareciera alguien más grande, más poderoso que Dios, yo no predicaría entonces a Dios, sino que predicaría a ese que es superior a Él. Mi Dios es superior a todos, y en las manos de Él está el corazón de todos los mortales. Él es todopoderoso. Y como nadie es más grande que Dios, nadie nos podrá quitar la salvación y la protección que el Señor nos da. Continúo, hermanos. Si nuestro futuro está bajo llave en el reino de los cielos, entonces tenemos que tener muy claro que nuestro objetivo siempre es, siempre debe ser y siempre será Jesucristo el Señor. No importa los obstáculos que tengamos que pasar. Y oí a mi hermano Omar, perdóname que te mencione, mi hermano Omar, esta semana él asistió a una cumbre mundial, ¿es eso? De publicidad, publicación política, comunicación política. Nadie conoce aquí de política, ¿cierto? Y uno de los managers, ¿cómo se llamará? Uno de los que descubren el agua moja, decía, o hacía esta pregunta: para usted lograr su objetivo, ¿es así, hermano Omar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Es así es? Para saber a dónde ir, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Y unos decían, alcanzar el agro, alcanzar todas esas cosas con las que enredan la gente, los políticos. Y la respuesta es saber dónde estamos ubicados. Eso lo dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años, que Él sabía dónde estaba y para dónde iba. Y el que sabe dónde está y sabe para dónde va, sabe mantenerse donde está. De ahí que no ponemos la mirada en nuestros obstáculos, sino en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? El cielo. No podemos, hermanos, vivir a la luz del cielo y luego querer ir a vivir a la oscuridad de este mundo y al mismo infierno. No podemos ser ambiguos en eso. No podemos vivir a la luz de las Sagradas Escrituras y luego salir y encontrarnos que nos casamos con la oscuridad de afuera, con todo lo que se opone a Dios, con el comportamiento del mundo agonizante. No podemos, hermanos, eso es ambiguo, y la ambigüedad admite tonos grises o tonos medios. Y la palabra del Señor es muy clara: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No podemos tener comunión con los santos y cantar alabanzas a Dios y luego despreciar la iglesia, que es la misma novia de Cristo Jesús. No podemos darnos el lujo de hacer votos al Señor y luego incumplirlos, porque el mundo nos intoxicó. ¿Y qué cuento de cumplirle al Señor? Y el Señor está diciendo que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No podemos estar asociándonos con el pecado y desbaratando nuestros matrimonios y poniendo en riesgo nuestra salvación, pero estar en la iglesia cantando alabanzas. No podemos burlarnos de la novia de Cristo, que es la iglesia del Señor. No podemos caminar con el Señor Jesús, confiar en Él y depender de Él y luego decidir que nunca lo necesitamos después de todo. ¿Ha notado usted se ha encontrado con personas que se aprovechan y vienen y buscan del Señor Jesús, y cuando el Señor les soluciona el problema, pajaritos a volar? No podemos vivir una vida que esté casada con la oscuridad y con las tinieblas, a donde serán echados los desobedientes, donde habrá llanto y crujir de dientes. En la primera epístola del apóstol Juan, uno de sus más leales discípulos del Señor Jesús, en el capítulo 2, versículo 19 dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Dice, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Qué terrible que el Señor esté diciendo de uno que uno no es del pueblo de Dios. Mire, vamos a este escenario. Que el Señor Jesús llegara esta mañana aquí, se pare mansamente como Él es, se pare sabiamente, sin mirada rayada, con una sonrisa en los labios, a lo mejor hasta con algunas lágrimas, y empiece a decir: tú y tú no eres de mi iglesia. ¿Usted qué haría? ¿Empezaría a sacarle argumentos al Señor? Señor, yo leo la palabra todos los días, y el Señor le va a decir:
Y si le estás leyendo, ¿por qué estás pecando? Señor, es que yo oro todos los días. Y el Señor le dice, y si estás orando, entonces, ¿a quién o con quién estás hablando en esa oración? Porque yo no he oído la primera palabra de parte tuya. Y el Señor no es tremendista, pero Él ya lo anunció, que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una misma cama, hablando de los matrimonios. El uno será dejado y el otro será llevado. ¿A dónde? Le preguntaron al Señor. Y le dijeron, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Tomando una analogía, y eso está en la Biblia también, en Proverbios. Él echa mano de esa cita. Y cualquiera diría, ¿es que el Señor es un cadáver? No, Él está haciendo esta enseñanza. Está tomando esta ilustración para decirnos que donde esté el rey, ahí debe estar su reino. Si el Rey Jesús está aquí con nosotros, su reino somos nosotros. Por eso es que el apóstol Juan en el capítulo 12 y versículo 12 de Apocalipsis está diciendo, alegraos cielos y los que habitáis en ellos. O sea que en este momento, no es hipotéticamente, en este momento, aunque estamos en la tierra, pertenecemos al reino de los cielos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con mucho furor, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Usted no nota la furia de Satanás? El embate de Satanás, cómo quiere dañar la comunión en la iglesia, la comunión entre los hermanos, la comunión en los matrimonios, la comunión en las empresas, la comunión en toda parte. Porque el diablo vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo, gloria a Él, que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y si usted pertenece al reino de los cielos, debe doblar sus rodillas voluntariamente delante del Señor y con su lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo algo mucho más profundo aquí. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea que quien está pecando no tiene fe, y quien no tiene fe está desprotegido, y quien está desprotegido está vulnerable a que el enemigo le eche mano en cualquier momento y lo destruya. Me encanta, me gusta esta frase. Estamos protegidos hasta los últimos tiempos. ¿Lo creen? Yo y ustedes alabaría al Señor Todopoderoso. Vi una persona en un centro comercial muy importante donde precisamente estaba atendiendo unas citas médicas. Y de esta manera, por unas escaleras eléctricas, yo bajaba y él subía, y de pronto un séquito de personas, todos vestidos de negro, con escarapelas, con caras de ametralladora. Yo le dije a Marlene, ¿quién es este personaje? Y me llama tanta la atención con esa escolta. Había como 8 o 10 hombres escoltándolo. Y ella me dice, ni idea. Y yo dije, pues yo tampoco. Pero va escoltado. Y él como que, yo le decía a Marlene, tan lindo el Señor, y en este momento hay ángeles a nuestro alrededor protegiéndonos. La gente no los ve, pero nos están guardando. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Alabado sea el Señor. Y si estamos protegidos por el Señor Jesús, nada puede pasarnos en esta tierra, porque nada va a cambiar nuestro capítulo final. Nuestro capítulo se cierra, el epílogo de nuestra vida aquí es cuando estemos con el Señor allá. Nuestro último capítulo, hermanos, de nuestra historia será en los cielos. Ahí donde está el Cordero de Dios listo para recibirnos. Para decir, ustedes son el fruto de la aflicción de mi alma y yo gané y ustedes también ganaron. Y ustedes van a pasar conmigo por toda la eternidad. Entonces, si aplicamos en nuestra vida la verdad de la resurrección del Señor Jesús, lo primero que debemos hacer, lo que les dije minutos atrás, es no poner nuestra esperanza en el mundo. En la segunda parte les dije, no preocuparnos por las cosas temporales. Y hoy les estoy diciendo que debemos dejar nuestro futuro en las manos del Señor Jesús. Hoy más que nunca, hermanos, nuestra confianza y esperanza deben estar sólidas, deben estar fuertes, deben estar transparentes, deben estar limpias en Cristo Jesús, quien es el único refugio seguro donde nos podemos esconder. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 al 3, y a nosotros también, pastor, sácame de una duda, ¿el apóstol conoció a los colosenses? Yo creo que no. ¿Quieres hacerme esta precisión? Porque yo tenía esta incertidumbre. Yo creo, hoy lo reafirmo, de que el apóstol Pablo no conoció la iglesia, a los colosenses, como seguramente, se lo aseguro, no lo conoció a usted y no me conoció a mí tampoco. Posiblemente no conoció a esta iglesia, pero sí conocía al pastor de esta iglesia, que era el hermano Filemón. El hermano Filemón abrió las puertas de su casa y, a pesar de ser un empresario y un hombre muy rico, él recibió a Cristo Jesús en su corazón, abrió las puertas de su casa y allí empezó en primer lugar a hablarle a sus propios esclavos, a quienes después empezó a tratar como hermanos. Y esos esclavos empezaron a llevar a sus familias a su casa y allí empieza a crecer la iglesia de Colosas. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, posiblemente escribe otra junto a esta, que es discúlpeme, tal vez debe ser Heriápolis, y escribe la carta a Filemón. Entonces él envía esas tres cartas, una dirigida a la congregación que él no conoce y otra que es personal a su pastor. Gracias, pastor. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo los conoce a ustedes? ¿Alguien fue conocido por el apóstol Pablo? Yo no. ¿Y sabe qué nos está escribiendo el apóstol sin conocernos? Él dice, ya que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes están muertos. Ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe qué tiene el Señor Jesús en su escondrijo, en su caja fuerte personal? Un poco de cadáveres. Pero cadáveres que murieron para este mundo y ahora vivimos para Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora soy un cadáver, porque Él dice, ya no vivo yo, o sea, no tengo vida, sino que
el que es la vida, vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, pasiones, todas esas cosas que nos atacan, si las vivimos en Cristo Jesús, nada nos hará perder. Ahora, el apóstol Juan, nuevamente en su epístola, primera epístola, en el capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: sabemos, esto es convicción, mire que lo puse más grande y yo quiero que usted lo repita, si es cierto lo que usted está creyendo. Diga conmigo: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, ¿qué hace? Lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Se quema. Cuando venga a hacerte daño, se quema. Porque Satanás no ha sido, no es y nunca será superior a Dios. Vamos con el rojito. Dígalo otra vez. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. O sea que quien sigue las cosas del mundo quedó bajo el control del maligno. Pero esto es un poder de convicción que el Espíritu Santo nos da saber. Vamos al verdecito. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Dígalo, lo que está bien grande en azul. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.